contra la corriente, como fue Néstor cuando sacó el cuadro de Videla. ¿Quién se lo pedía? La historia se lo pedía, las madres se lo pedían. No hace falta que te lo pidan desde los grandes canales concentrados cuando tenés un compromiso de ese tamaño. ¿Quién le pedía a Cristina recuperar el sistema jubilatorio como hizo en el año 2008 para que todas y cada uno de nuestros adultos mayores tengan su jubilación? La historia, el futuro y el presente. Porque en esa mesa donde 5 millones de papás y mamás consiguieron trabajo para llevar un plato de comida a su casa y poder disfrutar entre risas y abrazos con sus hijas y hijos, también en la punta de esa mesa se sentó la abuela y el abuelo con su jubilación, para acompañar, para no tener que pedir, para poder estar aportando en la vida material, no solo en la vida afectiva. Y desde la Radio de las Madres, entonces, desde este sábado, desde este tiempo donde todos pretenden hablar de macroeconomía y algunos queremos hablar de la educación pública, de la salud pública, de los espacios comunes indispensables para que haya un país y una patria libre, justo y soberana, vamos a recordar a Eve como la salmona y le vamos a agradecer a Andrés y al Indio por la canción El Salmón. Muchas gracias.
De 9 a 11 en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio. AM530. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicopa.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Sin diarios. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Nuestro productor me dijo no, viejo. Hoy no te toca. No, hoy queremos llegar a las masas, queremos interesar a la audiencia. Así que vos recatate, dicen los pibes. Exactamente, me pidió que le prepare un cortado y mientras tanto bueno, entonces, vamos a escuchar a Nuria. Nuria tiene un informe sobre la situación económica, ¿no? No sé, tengo de... Una merezunda, diría mi abuela. ¿Sabe? Me pasa que preparo algo y la semana se me... Sí, claro. Hay que preparar el viernes a la noche acá. No es broma. Tal cual. A ver, primero que nada quería mencionar algo que me parece una situación de extrema gravedad. Hoy hay una marcha creo que Congreso Plaza de Mayo, de Ni Una Menos, por la situación del triple feminicidio de 3 mujeres que me parece, quizás por la cuestión de pensar las cuestiones desde la sociología, ¿no? Pero la verdad es que es tremendo lo que pasó. Creo que la sociedad tiene músculo, los feminismos han logrado construir un sentido común que hace que frente a una situación así no pase inadvertida. Justamente hablaba el otro día con una compañera que fue a México a hacer una obra de teatro sobre la historia de las madres, de las abuelas, y yo le decía que justamente, ¿no? La figura del desaparecido, ella me decía, no, en México la figura del desaparecido está instalada, por lo cual la obra, que es muy local, muy de Argentina, tiene una resonancia en el pueblo mexicano enorme, pero son temas de los que no se habla, ¿no? Y hay muchas desapariciones vinculadas a narcotráfico, justamente, ¿no? Gente que no aparece, gente que no se sabe. Y yo pensaba en la respuesta popular, colectiva, que hubo posteriormente a conocerse los 3 feminicidios. Me parece que hay que saludarlo como algo muy positivo y del trabajo de los feminismos en la Argentina, que efectivamente no se pasaron 3 pueblos. Creo que ya podemos dar cuenta de que habría que pasarse un poquito más. Un poquito más. Pero frente a eso, digo, en la previa a eso, o sea, antes de saber qué había pasado con las 3 chicas, que era una desaparición y demás, no son mis temas, pero sí quiero decir que me sorprende la naturalización de la violencia que hubo, la naturalización de la violencia simbólica con respecto a la historia de estas 3 mujeres, a las cuales primero se las investigó mucho más que a los posibles... completamente. La víctima como culpable. Exacto. Primero, ¿qué hacían? ¿De qué trabajaban? Y después, ¿qué hacía la madre que la dejaba ir a Flores, no? O sea, todo era en la figura de las mujeres, la crítica respecto de cómo sobrevivían. Y ahí me parece que un poquito más atrás, una semana antes, a mí me había sorprendido, y después se hizo viral, unos reels de TikTok de estaciones de donde eran 2 varones estacioneros, que el chiste de ese reel era que metían en la bolsa una mina a las que no se aguantaban más, sí, y la metían en el baúl, y dentro de una bolsa negra, y la metían adentro de una traffic blanca y se llevaban. Y eso circuló, bueno, de todos lados, ¿no? Un montón. Entonces, de ahí me parece que hay que de recuperar, y estaba leyendo un artículo sobre eso muy interesante del Panóptico Cultural, que lo que plantea que la violencia que uno ve de género no es un desborde individual, sino que es un dispositivo social. Cuando hablábamos del patriarcado, el patriarcado es un dispositivo social y eso significa construir jerarquías, construir sentidos comunes. Me parece que eso es lo que tenemos que trabajar como sociedad y creo que es lo que aporta a los feminismos y también lo que molesta de los feminismos, que están haciendo una disputa en el sentido cultural de cuáles son las lógicas de la violencia, que están habilitadas y que no, porque hay lógicas de violencia habilitadas. En este contexto, obviamente, tenemos un presidente, tenemos una dinámica desde el poder, desde el Estado, que lo que hace con esto es lo amplifica, ¿no? Lo pone como un dispositivo hegemónico, pero no quiere decir que aun cuando eso no sucediera, sigue estando. Por lo cual, la cuestión del narcotráfico en sí es todo un tema económico, social, que implica la retirada del Estado de los barrios, ¿no? Que no importa si es en capital o en el conurbano o en donde sea, lo cierto es que el Estado se está retirando y que los compañeros que son de los barrios populares lo están diciendo desde el día 1, claro. Que no tenían. ¿Qué hace el Estado? Se retira, no manda a los comedores la comida y finalmente, ¿qué les pasaba
a la gente de los comedores, llegaban los narcos del barrio y traían bolsones de comida. ¿Y qué van a decir? ¿No lo traigas cuando no tenés nada porque el Estado no te está dando? Imposible. Entonces hay todo un entramado detrás de esto y efectivamente el punto inicial, ¿no? Es el territorio, el cuerpo de las mujeres como territorio de violencia y de la primer violencia. Me parece que, bueno, si bien mi tema era otro, creo que este es el tema más importante de trabajar, de comenzar en la semana. Es el Estoy de tema. acuerdo con vos. Porque además nos habla de la situación social, nos habla de la situación de los barrios, de las diferencias. Justamente eran pibas que quizás vos escuchás a los familiares y están diciendo querían juntar plata para tener un local de ropa. Su proyecto de vida está vinculado con poder tener un local de ropa y subsistir, pero si no tenés, si uno ve las estadísticas sociales del INDEC, lo que vos ves es que la desocupación es mayor en los jóvenes. La desocupación es mayor en las mujeres que en los jóvenes. Los ingresos salariales son y subocupación es mayor en las mujeres que en los varones. Por lo cual estamos hablando de una situación de 3 pibas que podrían ser casos individuales, pero cuando vos lo ves te das cuenta que son jóvenes, mujeres y de sectores populares. Entonces, la sociedad ¿a qué la lleva? Y después tenés un dispositivo de poder en redes sociales, un dispositivo ideológico desde el Estado que está legitimando la violencia, y después nos reímos y hay reels y hay, ay, no te calientes por este reel, es un chiste, que están la meten adentro de la bolsa, sí, las feministas no tienen humor. Exactamente. Entonces es un entramado social. Y me parece que en este caso hay que revalidar el músculo de lucha de los feminismos para no dejar a nadie afuera, digamos. Ni una menos tiene que ver con lo que le pasa a la otra es lo que me pasa a mí. Y creo que eso incluye también a los varones, no solo a las mujeres. No es una disputa entre dos bandos, es una forma de concebir una sociedad igualitaria, una sociedad justa, una sociedad libre de violencias para todos y todas y todes. Después puedo hablar del préstamo de Milei, si querés, Amado, pero me parece que este era el tema a tomar. Este es el tema porque también atraviesa el préstamo de Milei. El préstamo de Milei provoca también estas dificultades en la sociedad donde miles de personas o millones de personas se encuentran en un laberinto sin salida, ¿no? Sí, eran tres chicas, 2 de 20 años, una de 15, como si, evidentemente la sociedad la expulsa, la tira a los bordes, pero hay algo que a mí hay muchas cosas que me sorprendieron, por ejemplo esto de que desde el oficialismo más amplio, el oficialismo y los voceros mediáticos salieran a decir no es femicidio. Si no sabíamos nada, pero lo que sabíamos es que no es femicidio. Es como los 30.000. No sabemos cuántos son, pero sabemos que no son 30.000. Claro. Esto era, no tengo todavía muy claro qué pasó, pero sé que no es un femicidio. Pero volviendo al tema del narcotráfico, que me parece esencial, el narcotráfico es la sociedad ideal de estos camisas pardas que nos gobiernan. Es decir, no solo porque Milei, siendo candidato, ya aclaró más de una vez que entre la mafia y el Estado se queda con la mafia, porque la mafia compite, porque la mafia tiene códigos, pero además, ya siendo presidente, cuando se hablaba del blanqueo, decía, no me importa de dónde viene la plata. Y básicamente eso es incentivar el narcotráfico, pero además conceptualmente el narcotráfico es impulso del sector privado. Es pura iniciativa privada. El narcotráfico no le reconoce al Estado el monopolio de la violencia. No le reconoce al Estado que tenga que asegurar la seguridad. No paga impuestos, con lo cual son héroes. Los narcos son héroes a ojos de y financian a los de la Libertad Avanza, por lo menos eso es lo que se dice. Y financian, con lo cual, al menos en este momento deberían ser honestos y decir, esto es lo que queremos. Es decir, queremos un Estado narco, porque el Estado narco es exactamente lo que venimos preconizando. Es decir, la ausencia del Estado, que eso estuvo muy bien Cristina en Honduras en el 2022, cuando dijo algo elemental, pero que era, cuando se retira el Estado, no es que
No hay un espacio vacío. Claro, no hay espacio vacío. Y no es que viene Ronald McDonald, que sería ya una calamidad. No, vienen los narcos, que es un poco peor. Y es la propuesta del imperio para los países de América Latina. Claro. Porque eso no sucede en Estados Unidos. O sea, sucede acá. Acá, claro. Es la propuesta, exactamente. Bueno, me parece, perdón, como diría Rinconet, tenemos que ordenar un programa. Sí, ordenar un programa. Nuria, me parece central lo que planteaste, pero después me gustaría que vuelva sobre esto. Ahora tenemos los audios. Los audios. De Rinconet. Así que, ¿pasó algo en Argentina? Ayer fui a correr a Palermo, me lo crucé a Luis Majul, pero... Y a Vanega Lynch, seguramente. El hijo del nieto, no sé qué. Alberto... No, ahora está Joaquín. Joaquín Venegas Lynch, hermano de Alberto Venegas Lynch, hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo. Que Joaquín... ¿No es una casta eso? No, recién estaba leyendo un tuit de Joaquín, que ahora es candidato a senador por la Libertad Avanza, por Entre Ríos, creo, y decía, nosotros tenemos una idea de país. No, mi amor, tenés una idea de familia. ¿De qué país? Tu país es tu... Una idea de estancia. La estancia. La estancia de papá. Tengo... hay un audio de Venegas Lynch de Berti que dice... a veces no podés enviar al chico a la escuela porque lo necesitas en el taller trabajando con su papá. Si no sabe alambrar. Claro. El negro es muy de querer mandar a sus hijos a la escuela y esas cosas que son horribles. Pero no, tengo dos audios, uno del secretario de Tesoro norteamericano. ¿Mirá? Y otro de su ministro de Economía, que es Caputo, el timbero con la nuestra. Y vamos a arrancar primero por el secretario de Tesoro. Tesoro. Planes mientras el presidente Milei continúe con sus fuertes políticas económicas para ayudarlo, para llevarlo a la elección. Ya sabes, yo llamo a esto las pantallas moviéndose a las calles. No vamos a permitir que un desequilibrio en el mercado sea una causa, un retroceso en sus reformas económicas sustanciales. No creo que el mercado haya perdido la confianza en él. Creo que el mercado está mirando por el retrovisor y está viendo décadas, si no un siglo, de terrible mala gestión argentina. Y la gente está preocupada, la gente está nerviosa. Es muy difícil creer que esta vez es diferente, pero creo que con el presidente Milei lo es. No desconfía de Milei y por otro lado dice que Estados Unidos actúa para resolver esa desconfianza del mercado que no existe. Es una cosa rara. Pero quería recordar... Ahora es increíble, ¿no? Es un virreinato al palo. Al palo. Yo diría que algo que podemos rescatar de este gobierno de camisas pardas es que es el segundo capítulo de Cambiemos, pero mucho más explícito. Como si, es porno, no es sensual. Exacto, es porno. Es fuera del horario de protección al menor. Tenemos... 24 horas al día es fuera. Sí, ahora después. Con Cambiemos teníamos una Christine Lagarde, de la que teníamos que enamorarnos, que todavía mantenía un poco las formas, pidió que lo echaran a Caputo, como Caputo por quemar las reservas. Hoy ya Georgieva no tiene nada, Georgieva se pone un pin de... Y agradece a Estados Unidos. Agradece a Estados Unidos, dice, estamos en fase con Estados Unidos, lo que queremos es que este modelo, dijo Georgieva, que este modelo sea irreversible. Irreversible. Imagínate, esto que nos vendía Guzmán, de que el fondo es un organismo técnico, de técnico no tiene nada. Pero bueno, escuchamos al dueño de la pelota, es decir, a Scott Bessent, y ahora escuchamos a su funcionario, Caputo. Es evidente que hay que seguir por y hay que hacer que todo ese esfuerzo que están haciendo todos los argentinos y nosotros estamos conduciendo, bueno, que podamos implementar esas reformas que necesitamos, por eso te hablaba de la gobernabilidad, para que se destrabe la economía lo más pronto posible. Esta es la clave. Nosotros necesitamos, y eso fue la única cosa que
me dijo el secretario Bessent. Sí, eso fue lo único que me dijo Bessent. Trabajen en la gobernabilidad. Toto me dijo. ¿Te dijo eso? Sí, me dijo eso. Trabajen en la gobernabilidad. Mirá qué título. Sí, al final te dijo trabajen en la gobernabilidad. Sí, claro, porque es importante, porque nosotros, pues, es que yo se lo dije siempre, o sea, nosotros tenemos un set de reformas tributarias, laborales y demás que van a ayudar a destrabar enormemente la economía. Ahora, necesitas mayoría simple para poder pasar esa reforma. Y si hay un montón de gente en el Congreso y un montón de gobernadores que también quieren eso, que no están en contra nuestra. Coincido. ¿Entendés? Entonces se resquebrajó un poco la confianza. Están todos en contra mía y bueno, no era así. Digo, por eso digo, es un tema de los lados. Se resquebrajó la confianza, sí, bueno, hay que recomponerla y todos tenemos que ayudar a recomponerla. Y eso es lo que vamos a hacer. El set, la Argentina lo viene perdiendo 6-0. Pero es fabuloso como el tipo dice, me dijo el secretario de Tesoro que obtenga gobernabilidad y lo tenés a Johnny Viale ya en pleno frenesí diciendo, te dijo eso, ¿viste? Pero no somos un país tan de mierda porque tenemos a un secretario del Tesoro que nos habla de esa forma. Yo quería retomar... pero están reconociendo que la política es más importante que la economía. Muy buen punto. Exactamente, no es un tema de manual, porque de hecho ellos están en contra del Estado, en contra de las regulaciones, y lo único que están haciendo desde hace una semana y de hace un año y medio, pero profundizando esta semana, es regulando. Regulando para resolver los dilemas del mercado. Yo había entendido, pero soy arquitecto, no soy economista, no debería opinar de cosas que no entiendo, había entendido que desregular era la solución a todo. Yo quería recordar lo que dijo Paul O'Neill. Paul O'Neill era el Bessent de Bush hijo, que asumió en 2001. Bueno, son como los Benegalich. Son como los Benegalich, exactamente. De la Rúa fue a verlo a Bush. Lo primero que le dijo es: no vengo a manguear, eso es genial, no vengo a pedir dinero porque nosotros vamos bárbaro. En ese momento ya el blindaje se había estrolado, ya lo había echado a Machinea, ya lo había echado. Vine a comprar un iPhone. Vine a comprar un iPhone, exactamente, tenemos la foto. Qué hijos de puta, ¿no? Lo de Axel. Es maravilloso, pero si solo tienen eso, digamos, si solo tienen contra Axel armar un fotomontaje de Axel comprando un iPhone, me quedo. Que además no tendría nada. Sobre todo eso, sobre todo que es algo que decía, que compre lo que quiera, pero además no promocionó un Libra. Viniendo de estos liberales que te dicen, yo hago lo que quiero con mi guita. ¿Cuál es el problema que Axel? Era lo mismo que hacen con Cristina si se compraba la cartera. Sí. Pero bueno, ¿qué decía Paul O'Neill, secretario de Tesoro del 2001? Él decía, estamos trabajando para crear una Argentina sostenible, no para que apenas siga consumiendo el dinero de los plomeros y carpinteros estadounidenses que se pregunta qué diablos estamos haciendo justamente con su dinero. Era este concepto de plomeros y carpinteros quedó en la historia como algo como de un pragmático que defiende. En realidad, él no defendía a los plomeros y carpinteros, defendía a los fondos y a los bonistas, no que él veía que la Argentina se iba a destrolar y era, ¿cómo saco a los míos de ahí? Antes de eso, un par de semanas antes de eso, el número 2 del Fondo Monetario, en plena discusión por el ajuste que pedía el fondo al gobierno de la Alianza, dijo: será muy importante que las autoridades de todos los niveles adhieran firmemente a este programa de forma tal de restaurar la confianza del mercado, volver a un crecimiento alto y proteger la convertibilidad. Maravilloso. Tenemos un fondo que en ese momento, que además le hablaba a los senadores y a los diputados. El fondo le había exigido a De la Rúa que ciertas reformas salgan por decreto, cosa que De la Rúa hizo, y decían lo que hay que mantener es la convertibilidad, como hoy dice Georgieva, lo que hay que mantener es este gobierno y lograr que sus reformas sean irreversibles. La idea de una reforma irreversible es de una crueldad asombrosa, pero quiero decir, volvemos a lo mismo, es decir, volvemos al 2001, a esta idea de nos entregamos al fondo, en el fondo a los Estados Unidos. El fondo es un brazo ejecutor de la política. Exactamente. Políticas que ni en pedo Estados Unidos aplicaría, pero ningún país desarrollado aplicaría el manual del fondo. Bueno, nuevamente estamos en esa, correr, pedir
pedirle escupidera a Estados Unidos y por 20.000 palos entregarle el país. Porque además el problema de esto es que tenemos en el gobierno adictos, son adictos que necesitan su dosis y por su dosis van a hacer lo que sea, van a entregar lo que sea. Bueno, por suerte hay un sector del arco político, que es el kirchnerismo, que se niega a eso, que rechaza eso. Me encanta que estamos escuchando ahora a muchas almas de cristal que se preguntan cómo este señor llegó donde llegó. Mi gran amiga Stolbizer diciendo, yo no sabía que iba a hacer esto, ¿no? Un psicótico con una motosierra, era difícil Podía imaginar hacer que iba a otra ser. cosa. Exacto. Así que creo que en lo que los tenemos que concentrar es en olvidarnos el día a día, esto de la timba de que conseguí 1.000 palos, 2.000 palos, lo que fuera, y concentrarnos en esto y preguntarnos por qué diablos los plomeros y los carpinteros de la Argentina, pero también los jubilados, las amas de casa, los trabajadores precarizados, los médicos, los chicos del Garrahan, los pibes... Los plomeros y los carpinteros. Y los plomeros y los carpinteros, ¿por qué diablos le tienen que pagar a los accionistas de las empresas más ricas de este bendito país, como pasó hace apenas 2 o 3 días, cuando todos esos plomeros y carpinteros le dieron 1.500 millones de dólares a Cargill, a Aceitera de esa, etcétera, etcétera. 1.500 millones de dólares simplemente, y con eso cierro para comparar, es versus los 100 millones de dólares, 1.500, 100 que necesita la emergencia pediátrica por año. El gobierno la frenó diciendo, che, no tenemos guita, pero le entregó 1.500 y nadie salió a decir, che, ¿cómo vas a compensar esa merma de 1.500? O sea, 15 Garrahan, como le gusta decir a él. Exactamente. 15 Garrahan. No, y además me parece que está el Garham, está el veto de la ley de emergencia de la discapacidad, y por otro lado está qué están pidiendo a cambio, ¿no? Y en ese sentido me parece que, como vos decías, está bueno, y Amado lo viene diciendo en distintas editoriales, es desde ahora hay que plantear cuál es nuestra política de gobierno. No vamos a reconocer esta deuda. Salió un proyecto, ¿no?, de Máximo Kirchner en diputados diciendo esta deuda no la vamos a reconocer. Me parece que todo el arco político tiene que marcar con claridad esas cuestiones. Está el tema nuclear, que solo lo quería mencionar. Es una de las cosas que se especula que está pidiendo Estados Unidos a cambio también, una mayor injerencia, ¿no?, en la cuestión nuclear argentina, obviamente en su disputa geopolítica con China. El lunes, por ejemplo, en el Partido Justicialista va a haber una charla 18:30, donde me parece interesante el título, es el rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional. No es solo contra lo de Estados Unidos, sino es cuál es nuestro proyecto. ¿Qué implica para nosotros? Nuestro plan nuclear, cómo continuar algo que requiere, en definitiva se trata de la soberanía energética y la soberanía económica, para poder tener soberanía política. Me parece que bueno, invitamos a todos, además 18:30 en el PJ, en Mateu, 130 el lunes 18:30. Muy bien, muchas gracias, pero bueno, extrañamos mucho a Natalia, extrañamos un fuerte beso a la doctora Salvo. Artemio, esperemos que esté llegando, pero mientras llega podemos disfrutar de la música de Rinconet. Bien, y en esto, digamos, en la misma movida de recuerdo del 2001, en el 2001 hubo mucho impulso artístico de todos los ámbitos. Uno de ellos fue el ámbito de la música. Así que vamos a escuchar a Damas Gratis. Muy con bien. Un temón, era 100% industria argentina. Pablito Lescano. Ahí va.
Sin diarios. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Viento a favor. Noticias, información, premios. Viento a favor. Con Quique Alcoba. Los sábados a las 13. AM530. Somos Radio. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio. Somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Voy llevando la jangada, río abajo por el alto Paraná.
el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción, en el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camalón. Seguimos en Diarios, en el Pulqui Bar. Después vamos a ir a comer una pizza a Pizza, ahí en pleno Palermo. Y estamos, bueno, Nuria, ¿tenías algo para contarnos de los likes? Los ¿Cómo likes. es? Estamos teniendo muchas vistas en YouTube en este momento, así que todos los que estén viendo el programa, no se olviden de darle el dedito, de poner que no likes. es este, ¿eh? No, para nada. No, nos sirve un montón. Necesitamos llegar a 100.000 suscriptos antes de diciembre y venimos muy bien. Eso es importante para la difusión de todo lo que hacemos en la radio. Y para sostener la radio. Y sostener la radio de las madres. Así que vamos con esta campaña. Dale like. Dale like. Bueno, dale me gusta, dale me gusta. Y estamos, bueno, muy contentos de que compartir este momento no solo radial, sino acá en el bar. Y ahora vamos a tener, para emocionarnos y para disfrutar, porque está Juan Falú con nosotros. Y bueno, está aquí para compartir su música, sus vivencias, su historia, su pensamiento, su emoción, pero también para contarnos que mañana se va a estar presentando en La Boca, Juan. Sí, con Marcelo Mogilevsky, gran amigo y grandísimo músico, con el que venimos haciendo encuentros esporádicos pero sostenidos en el tiempo, hace 40 años ya, en el Teatro Catalinas de la Boca. En el Catalinas de la Boca. Sí. ¿A qué hora es? Bueno, lo pueden buscar seguramente en las redes, pero Juan Falú en Catalinas en la Boca. Nosotros vamos a tener el placer de ahora compartir un poco. No sé si querés empezar tocando un pedacito de algo. ¿Qué te gustaría? Recién estabas con Río Abajo, con el jangadero. Que justo le estaba contando a Amado de la presencia de Eduardo Falú en mi vida, porque me preguntó si yo había estudiado. Le dije, no, la verdad que soy orejero. Pero la presencia de Eduardo me marcó de algún modo una perspectiva musical, ¿no? Y justo que estábamos hablando de eso sonó la voz de Eduardo con... Tan hermosa, ¿no? Río abajo voy llevando las gangadas, río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va.
Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la vida con el agua se me va. Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. La verdad que no, estaba pensando qué tocar o qué. Bueno, no fue difícil. Salió para esta vos. canción que es tan hermosa, ¿no? Mi destino por el agua es derivar. Wow. Sí. Es la vida, ¿no? Y además el arte popular aparece siempre en el mundo del trabajo. Bueno, la cuestión de la madera. Mucho en el folclore, ¿no? Aparece mucho ahí. Es el lenguaje musical donde más, donde hay un abanico temático, digamos, yo diría completo, porque no hay tema que quede fuera del cancionero, ¿no? La vida, la muerte, el trabajo, la fiesta, el amor, la tierra, el paisaje, la distancia, es impresionante, pero además, porque eso es una cualidad de los folclores del mundo, de los pueblos, pero en el nuestro además se lo dice con buena poesía. Tomás. Con altísima poesía. Es una joya que tenemos como para abrazarse a eso en medio de este desastre, ¿no? Porque cuando se habla de soberanía, pocas veces se habla de la soberanía cultural, ¿no? Que para mí tiene tanta envergadura, digamos, como concepto, que tranquilamente podría considerarse una cuarta bandera. Mirá, bueno, entra dentro de la soberanía. Dentro de la soberanía, pero yo creo que hay que hacer hincapié en la soberanía cultural, que no es una soberanía artística, no, es cultural. O sea, las pertenencias, los haceres, las realizaciones de los pueblos, porque ahí está su memoria, ¿no? Ahí están sus huellas y dónde pararse para enfrentar el destino. Pero me parece que la clase política está un poquito en deuda con la cuestión de la memoria cultural de nuestro pueblo y levantarla como bandera, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que trabajar. Bueno, ahora directamente la agrede el gobierno. Sí, pero... sí. Bueno, no, pero este gobierno no tiene patria. No tiene patria. Sí tiene patria. Le queda lejos, sí, le queda lejos. Por eso ni siquiera le cabe la traición a la patria, porque no se puede traicionar lo que no se tiene, digamos, ¿no? Yo creo que es apátrida, ¿para qué vamos a hablar de este mamarracho? No, por eso, me interesa esto que decías, y sí suena muy sensato eso de que no puede haber independencia política sin soberanía cultural. Claro. Y no puede haber soberanía cultural sin soberanía política, ¿no? Exactamente, sí. Es como una dialéctica entre ambas cosas. A pesar, sin embargo, hay pueblos que están dominados, pero por su arraigo fuerte mantienen una identidad poderosa, qué sé yo, el pueblo boliviano, por ejemplo, ¿no?
siglos de sometimiento, pero esas huellas están firmes. Eso es lo que permite que cuando aparece un líder popular, consiga una adhesión y hay una base popular que sostiene, ¿no? Así es. Sostiene fuerte eso. Las conquistas, sostiene las reivindicaciones. Es un tema muy interesante. Así ¿no? es. Ahora, vos hablaste de arraigo recién. Sí. Y vos sos tucumano. Soy tucumano. Sos argentino, sos tucumano y estás acá en Buenos Aires. ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo? ¿Cómo llegaste? Porque me parece que ahí hay una historia también para contar. Bueno, soy de la generación que militaba, no toda, pero buena parte. En mi caso, a fines de los 60, ¿no? Que el ingreso universitario era como prácticamente el pasaje natural a una militancia, ¿no? En esos tiempos. Inclusive nosotros levantábamos la consigna de que no militar era también un hecho político, ¿no? Bueno, y estuvimos con ese compromiso. Yo estuve en las líneas de lo que se llamaba el peronismo revolucionario, John William Cook. Y ¿Quiere aplaudir acá? Por supuesto, sí, Rearte, y bueno, todas las proyecciones de esa militancia derivaron en lo que ya se conoce, ¿no? La JP, las organizaciones político-militares, que son denostadas en este tiempo, y creo que allí se pierde de vista no solo los contextos históricos en que se produjeron esas tomas de decisiones, esas posiciones, sino que se pierde de vista el compromiso. O sea, el compromiso de nuestra generación tiene que ser valorado, ¿no? Porque no es joda que no era una expresión de deseo o una apuesta de lenguaje, digamos, era un compromiso con la vida y con bandera. Entonces no se puede denostar así tan tranquilamente como se está haciendo en este tiempo. Bueno, y otras proyecciones fueron el peronismo de base, que no es una proyección de la universidad, al contrario, nosotros desde la universidad asumimos esos desarrollos que se hacían en las bases obreras, sindicales, barriales, como en el caso mío el peronismo de base. Y yo cada vez que lo cuento me siento orgulloso, absolutamente orgulloso de eso. Bueno, en un momento las 3A me echaron el ojo y me fui. Eso. Así de corta. ¿Y ahí te viniste a Buenos Aires? Me vine a Buenos Aires a esconderme en la gran ciudad, a ver si pasaba desapercibido, pero era difícil. Soy de una familia éramos 5 hermanos, ya habían secuestrado a un hermano, a Lucho, fue un desaparecido, hasta que 40 años después, creo que en el 2016, identifican sus restos en el Pozo de Vargas de Tucumán. Y otros 3 hermanos éramos militantes, entonces la familia estaba demasiado visibilizada, digamos. Nos fuimos al Brasil, yo me quedé en Brasil con una hermana menor y la hermana mayor se fue asilada a Holanda. Una historia familiar como la de miles y miles de familias. Pero está bueno lo que sí, de la cual estás orgulloso. Absolutamente. El orgullo no significa evadir la autocrítica, por supuesto. Se puede ser autocrítico y orgulloso. Y estar orgulloso. ¿Y a Brasil llevaste la guitarra? ¿Llevaste la guitarra cuando te fuiste a Brasil? Nunca la dejé. ¿Y
¿Tuvo alguna influencia? Yo a veces me escapaba en la época, porque aquella militancia era como rigurosa, ¿no? Claro. Rigurosa. Bueno, no te dediques a la joda, loco, porque... y yo a veces me hacía una escapadita a la peña. Claro. Y ahí estaba. Ahí la encontraba. Bueno, sí, porque es mi escuela de música, la guitarreada, ¿no? Claro. Es mi escuela, sí. Sí, ¿y en Brasil tuviste alguna influencia? ¿Vos pensás que esos años ahí te influyeron? Sí, no fue buscada, digamos, pero es como que la musicalidad impresionante de ese país te impregna, ¿no? Te impregna, de alguna manera te impregna. Está en las calles, ¿no? Sí. En donde vayas. Donde vayas está. Sí, yo me doy cuenta y me gusta mucho eso, porque yo amo Brasil por esa experiencia, ¿no? No por la caipirinha ni las boludeces. ¿No o también? No, también, pero lo que pasa es que yo estaba allá cuando estaba Martínez de Hoz y cuando veíamos llegar a los turistas argentinos y sentir que descubrían a Brasil por esas cuestiones turísticas y que compraban 2 por 1, era indignante para nosotros. Claro. Entonces me aferro cada vez más a ese Brasil profundo, ¿no? Lula, ustedes vieron Lula qué estatura que tiene, ¿no? Sí. Bueno, Lula era un obrero metalúrgico y en los años de nuestro exilio surge el PT y en los alrededores de San Pablo surge. Ajá. En una zona metalúrgica que se llama ABC. Se llama así por la A, que es Santo André, la B es San Bernardo do Campo y la C es San Caetano do Sul. Esa región que sería como, ¿qué te puedo decir? Un Berizo, sí, exacto. Proletaria, digamos, en un país donde no había el grado de sindicalización y de combatividad de la clase obrera que teníamos nosotros. Ahí aparece el PT con Lula. ¿Y te quedó algo para tocar de esa época? A ver. Estoy haciendo parrillada, ¿eh? Todo suena en esas manos, ¿eh? Sí, esto es parrilla, porque es como que estar reunido, guitarreando, tocate esto y bueno, vamos. Ahí va, vamos. Ahí va. Y de Tucumán, ¿qué recuerdos te quedan? Bueno, ¿alegres o tristes? Porque estamos para eso. Lo primero que me viene es
la cuna, la infancia, que ahí está llena de recuerdos hermosos, ¿no? Pero después me viene una tristeza también, porque conocimos una Tucumán altamente combativa, politizada, con la clase obrera azucarera, los trabajadores del surco de la caña de azúcar, o sea, el proletariado rural, el proletariado industrial, los ferroviarios, porque allá está Tafí Viejo con los grandes talleres que albergaban 5.000 obreros en una ciudad que era extraordinariamente poderosa así en la política, ¿no? Y la cultura, y estaba la FOTIA y líderes sindicales como Benito Romano, como había fábricas tomadas que se autogestionaban como una especie de control obrero de la producción, y una universidad poderosa, luminosa, que también tuvo un gran protagonismo en esa época, ¿no? Y que esa Tucumán haya, bueno, después sufre la represión, que fue un modelo de la represión a nivel nacional, no fue casi como el ensayo, y bueno, la gran excusa fue la presencia del Ejército del Monte, del RP en Tucumán, que por otro lado no aparece casualmente, ¿no? Porque Tucumán se parecía a Cuba en algunas cosas. El azúcar, montañas, selvas, yungas, en el caso de Tucumán, proletariado rural, y no es casual que en Tucumán habían aparecido los uturuncos, que fue la primera experiencia, digamos, de una fuerza revolucionaria. De una fuerza, sí, revolucionaria. Después también hacen sus bases ahí en Tucumán y Salta los movimientos de apoyo al Che en Bolivia, claro, liderados por Massetti, en nuestro caso. Y aparece la experiencia de 1968 de lo que era el llamado foco, digamos, o guerrilla rural, que es de las Fuerzas Armadas Peronistas en Tacorralo, en Tucumán. No era casual que ocurran todas esas cosas, había un contexto social que como que permitía que eso existiera, digamos, ¿no? Y que fuese una opción, discutible, por supuesto, todo es discutible. Pero la combatividad de ese pueblo como que daba lugar a ese tipo de presencias, ¿no? Y después, claro, viene la represión feroz. Les puedo asegurar que no es ahí, la represión fue indiscriminada en serio, porque si en una familia había un militante sindical, supongamos, arrasaban con la familia. Claro. Era tremendo eso. Familias pobres, humildes. Bueno, y después viene la apertura democrática, el restablecimiento de la democracia, y en Tucumán ocurren hechos que todavía nos cuesta asimilar, cuesta entender. Decisiones por el voto, decís. Exacto, cuando se lo vota a Bussi, o ver que el hijo del general Bussi es un tipo que tiene su caudal de votos, digamos. Por suerte es bajo y es menor que antes, por suerte, porque ese es un inepto, un verdadero inepto, un canalla, es un canalla. Ese llegó a negar que existe el femicidio, por ejemplo. Claro. No sé si se acuerdan. Sí, claro. También cambió la estructura productiva, ¿no? La desindustrialización, todos los proyectos. Eso fue... Después, a partir de la dictadura en adelante, cambia la estructura de trabajo. Eso fue durante la dictadura de Onganía, cuando se cierran la mitad de los ingenios azucareros. Claro. El secretario de Comercios era Salimey.
y eso provoca un cambio en la estructura productiva y un éxodo. Un éxodo de todos estos trabajadores. Tremendo. Y también provoca, como siempre ocurre, las expresiones artísticas que van dando cuenta de la historia, ¿no? Lo que pasa es que hay provincias que están poco visibilizadas y sin embargo tienen una historia valiosísima, qué sé yo, por mencionar una, el Chaco, qué sé yo, ¿no? Esa dureza del campesinado, del impenetrable, las experiencias que se hicieron de ligas agrarias o de luchas en organizaciones campesinas, no se conoce eso. Hay otras provincias más visibilizadas y lo mismo pasa con, como músico lo digo, con las expresiones folclóricas musicales, ¿no? Hay provincias, Tucumán no está muy visibilizada en ese sentido y yo no sé si eso no es un problema o es una ventaja, digamos, porque cada vez que se mediatiza, se hace mediática una bondad provinciana, la recontracaga, ¿no? Es lo que pasa, a ver, Tilcara, patrimonio de la humanidad, por ejemplo, entonces se llena de turistas, y empieza a crearse una especie de chantaje entre los que van a buscar identidad y los que la dan, ¿no? Es como si hubiese una oficina y a ver, yo te doy el carnet de identidad, vos te volvés en una semana, te volvés amando a la Pachamama y regresando para el carnaval acá, y ya está resuelto el problema. Es la frivolización de esas experiencias. Ahora, vos recién decías que esos cambios lamentables que hubo de la estructura productiva, por ejemplo, en Tucumán, daban origen a su propia música, a su propia... No, es mucho más antigua. ¿En qué estabas pensando? ¿En qué canción? Bueno, pero son anteriores ya, ¿no? Porque, digamos, la zafra como realidad, digamos, es una de las más duras. Ahora se cosecha con máquinas, pero en tiempo de cosecha es pelar la caña de azúcar, sacar las malezas y cortarla la caña y cargarla y transportarla. Fue uno de los trabajos, las imágenes de los obreros del surco con unos cueros enormes que asemejaban poncho así en medio de ese malezal, revelan esa dureza, ¿no? Entonces ese tema siempre fue motivo de inspiración. Ya Yupanqui lo hace, a ver. La llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encortada, cantan sus penas los tucumanos, con una guitarra mal encordada, cantan sus penas los tucumanos. Y allá en los cañaverales, cuando la luna viene marchando, no me acuerdo la letra, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros, tucutuco, el bichito de luz, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Lunita del camino, lunita de mi país, en la pobrecita zamba del sur, cantan sus penas los tucumanos, la 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 la
la cantan siempre los tucumanos. Qué lindo. Hay mucho más, Amado, ¿eh? Hay Sí, mucho. pero en la canción tucumana aparece siempre esto de la luna, ¿no? Sí, aparece más la caña que la luna, ¿no? Más la caña que más la la caña. Sí, sí, sí. Aparece más. Lo que pasa es que la luna la consagró Yupanqui. Claro. ¿No? Con la luna tucumana. Pero después aparecen otros poemas. Por ejemplo, hay un poeta tucumano que falleció ya hace tiempo, llamado José Augusto Moreno, que toma una línea García Lorquiana en su poesía y escribe coplas para la luna. Se las voy a decir porque son bellas. Meta. Dice, la luna vino a la sequía, ebria de noche, callada, y allí los toros sedientos la bebieron con el agua. La luna vino al estero, mimbre, totora y retama, y se tapó con el agua para que nadie la mirara. Hay una luna de sueños, sueños de noche callada, que va robando mi vida por su sangre enamorada. Grande Juan. Bueno, eso es lo que les quiero decir cuando me refiero a la poesía en el folclore, ¿no? La poesía de Castilla, Hamlet, Lima Quintana, Tejada Gómez, Petrocelli, Nela Castro, Jaime Dávalos, Pepe Núñez. Este mismo poeta se alzaba en la noche en las peñas, bebía José Augusto Moreno y se levantaba así como una especie de profeta de la noche y se producía un silencio, ¿no? Y decía alguna copla. Y yo nunca me olvido una que le escuché y me llegó tanto que no me lo olvido. Dice, copla que andás desbocada, boca de loca mujer, ¿a dónde andarás cantando? Reseca y muerta de sed. La calmaba. Que esto de la poesía, pero también de la soberanía cultural, ¿no? Como el sábado pasado estuvo La Charo también cantando coplas ancestrales, ¿no? De los pueblos originarios, y pasó lo mismo. Es impresionante lo que se genera a nivel, los que estamos acá, la emoción, podés ver lo que narra la poesía de la música. Me parece hermoso eso, y también nos hace sentir pueblo, nos hace sentir parte de una misma historia. Es eso, está pasando eso, por suerte, ¿no? Es como un gran refugio, ¿no? A mí me pasa algo que yo no esperaba, y es que yo estoy trabajando más que antes. Pero porque ocurre esto, o sea, trabajo en los circuitos más bien alternativos a los oficiales, salvo que sean, digamos, las salas de municipios que están del lado de uno, digamos. Pero si no, uno ya quedó marginado, y además tampoco buscamos esos espacios, obviamente. Por ejemplo, ahora se hace Guitarra del Mundo, que es un festival extraordinario y que lo hace UPCN, lo hacía junto con el gobierno nacional, pero decidimos hacerlo sin el gobierno. Y bueno, el esfuerzo es mayor, ¿sí? Los fondos son menores, pero estamos
orgulloso de nuestra decisión, porque no vamos a coincidir jamás en una política cultural con este gobierno. Entonces lo que ocurre es que la presencia de uno, digo de uno porque no me pasa solo a mí esto, ¿no? Es requerida en muchos lugares porque se busca esto que decías vos, ese abrazo, esa comunicación para sentir que se respira la patria, ¿no? Se la puede respirar a través de una canción. Claro que sí. Claro ¿Sí? que sí. Entonces, el resultado es que estoy laburando muchísimo, cansadísimo. Bueno, nos pone contentos. Mañana, tengo los datos de mañana. A ver, ¿mañana cómo es? Mañana es a las 20 horas. Ah, gracias por avisarme. 20 horas, tenés que estar ahí un ratito antes. A las 6 te tenés que despertar. Teatro Catalina Sur en La Boca, también un gran ámbito cultural, popular, todo lo que se produce en el teatro es increíble. Es teatro comunitario además. Y bueno, van a estar ahí en La Boca y las entradas se compran anticipadas por Alternativa Teatral. Para los que quieran ir. Anticipada quiere decir que mañana, ¿eh? Sí, no ya. Puede ser el mismo día, unas horitas. Claro. Juan, ¿sigue habiendo peñas en Tucumán? ¿Sigue funcionando? Seguramente sí, mejor dicho, sí hay. Lo que pasa es que ha cambiado un poco el concepto de la peña. La que yo recuerdo, bueno, mejor dicho, había dos tipos de peñas. Una peña como que se basaba más en tener un escenario y artistas y el público escuchando, ¿no? Y la peña sin escenario. El escenario es cada mesa. El que canta está en su mesa y el resto escucha, ¿sí? Ese tipo de peñas, desgraciadamente, es como un espacio en extinción. Desgraciadamente, porque el tipo de comunicación que se da en ese cara a cara tiene la emoción ahí clarita, directa, vivida ahí en el momento, ¿no? En los rostros, los gestos, lo que dispara una poesía, un cantor, una cantora, una guitarra en el momento, ¿no? Y eso está bastante sustituido en estos tiempos, ni hablar por el fenómeno de las redes, ¿no? Claro. Que sustituyen ya de manera muy cruel el contacto humano, ¿no? Entonces eso es otro tema. Pues no sé si se puede tener soberanía cultural con el reinado de las redes, digamos. Habría que pensar ya claramente en un sabotaje a las redes. Bueno. Con esto, una nueva bandera. No, y bueno, queda claro en esta charla... ¿Tienen teléfono de abogado ustedes? No, pero quédate tranquilo que no, para que muchos me lo pueden a mí. hacer cuando llegue el momento. Te escuchaba en esta charla y queda muy claro que el arte es político por expresión o por no expresión, ¿no? Como decías, esto no militar también es una forma de tomar una posición política y en el arte, con tu discurso, me parece que queda claro eso mismo. Pero ahora hablabas de las redes, hablabas de los nuevos tiempos. Esa peña que vos describías me parece una peña más horizontal, donde todas y todos somos iguales, aún el artista y quienes nos toca escuchar, o quienes decidimos escuchar. Y si vos hoy tuvieras un pibe, una piba, que quisieras decirle, che, escucha esto, que acá está nuestra vida, nuestra cultura, ¿qué canción le cantarías? Ah, la pucha, es difícil, muy difícil. Qué difícil. Pensaría en una de Yupanqui y otra de Eduardo Falú. Bueno, dale nomás. ¿Por qué pensar si puedes tocar? A ver. ¿Sos vos, Chiqui, la que está allá en el fondo? ¿Sos Chiqui? Hola. Qué buena vista, papá. Sí. Gran cantora que tenemos la Chiqui. ¿Quieres invitarla a que venga a cantar? Claro, vení. Chiqui. Yo estoy chocho porque...
quiero dedicar a mi amigo Pablo Fontevila, tucumano, todo esto. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí. Muy bien. Venga, chiqui. Querido, qué vista, Es que me operó de catarata. Ah, muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo están? ¿Qué querés tocar? No, lo que vos quieras. Parada nomás. Lo que quieras. Haga su espacio. Yo traje mi aparato porque ahora en un rato cantamos con Lucrecia Merí. Así que, pero qué bien. así que me traje toda la parafernalia. Bueno, estamos chochos, ¿eh? ¿Qué dicen quienes están acá? Aplauso fuerte, viejo. Es como una peña. Armó la peña. Así, la peña, claro. ¿Querés que hagamos la zambita que siempre hacemos? Sí. Copla del regreso. Coplas del regreso. ¿En qué tono sería? En mí. Bien, bueno. La ausencia te hizo más pura, casi azul la lejanía. Dioses del cielo y del mar mutaron de ausente mía. Dioses del cielo y del mar cuidaron de ausente mía. Si con calvario y con muerte resucité al tercer día, no fue milagro sabiendo que por fin tu amor volvía. No fue milagro sabiendo que por fin tu amor volvía. Tu hecha primavera pones al que ha venido a tu lado en su hoja del corazón. Un beso recién cortado en su hoja del corazón. Un beso recién cielo y mar juntan su rima, a la nuestra ya no ves. Mientras el mar por ganarme viene a besarte los pies. Silencio escuchamos confluencias de río y río, el acorde inacabable de tu corazón y el mío.
corazón y el mío. Tu hecha primavera pones al que ha venido a tu lado en su ojal del corazón. Un beso recién cortado en su ojal del corazón. Un beso recién cortado. Bueno, cuánto amor, cuánta patria, muchas gracias. Claro, miren, reforcemos la idea de la poesía. Esta samba se llama Coplas del Regreso y asocia el regreso con la resurrección y la resurrección con Cristo, ¿no? El poeta es Luis Franco, un tremendo poeta, investigador, escritor y político catamarqueño, pero tremendo. Comunista. Eso es lo que pasa con el centralismo, desconocer esas realidades de las provincias. Entonces él haciendo esa asociación de la resurrección con el regreso, él dice, no fue Milagro sabiendo. claro, pero antes, como dice, sí por Calvario y con muerte resucité al tercer día. sí con Calvario o con muerte resucité al tercer día, no fue milagro sabiendo que por tu amor yo volvía. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pará. Mañana lo pueden ir a ver a Juan en La Boca a las 20 horas. Así que los invitamos a todas y todos que puedan compartir un momento con Juan, su arte, su música. Y Marcelo Mogilevsky. Marcelo Mogilevsky. Y ahora la soberanía cultural argentina. Y seguimos, Gracias. porque ahora viene Lucrecia Americó para cantar con Chiqui Ledesma, así que quédense, que sigue esta peña. Sin diarios,
Sábados de 9 a 11 en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
viernes los invitamos a comer pizza a Pizza Nicaragua 4856 y le estamos invadiendo o fusionando, o como quieran decir. Enlazando, me encanta. Haciendo comunidad con el gran Camilo. No dije nada muy loco. No, pero gracias. Mira, en estos tiempos todo lo bueno es loco. Y estamos re contentos porque seguimos con la cuestión musical y tenemos a Lucrecia Américo, a María Chiqui Ledesma, que ya la escucharon, y a Juan Iruzubieta con la guitarra, ni más ni menos, después de Juan Falú. Otro Juan. Hoy son los Juanes. Es difícil, es difícil. Dejó la vara alta, ¿no? Espectacular. Pero parece que todo va para mejor. Y bueno, están acá porque nos van a acompañar un poco con música, pero también porque van a estar haciendo un espectáculo mañana. Así es, mañana a las 8 de la noche vamos a estar en La Conversa haciendo Gardel entre reos y criollos. Tomá. O sea, es un espectáculo en donde hacemos un recorrido por la obra de Gardel y también por temas que él eligió para su repertorio que no son de su autoría. Bueno. Pero temas que, bueno, que él eligió, con lo cual es como si fuera el autor, ¿no? El gran maestro. El gran intérprete. Tal cual. Pero además ustedes participan muy activamente del ECUNI, o sea que tienen que ver con madres, tienen que ver con la Argentina, con la patria. Claro que sí, ahí estamos. El ECUNI es el espacio de las madres, en lo que es la Exesma, es el espacio cultural de las madres, es un espacio de artes y de oficios que, bueno, que nos legaron ellas con este objetivo de transformar el horror y la muerte de ese centro campo de concentración en vida a través del arte y de la cultura. Y en eso estamos hace 17 años, desfinanciados hace 8. Pero bueno, somos un grupo de compañeros, que está Lucre, está Vero Parodi, que es la otra directora, y estamos un equipo de 19 compañeros, más todo el público, más todos los militantes que nos vienen a sostener para que ese lugar de las madres, ese lugar de la memoria, de la lucha, de la construcción colectiva, sobre todo de la construcción colectiva a través del arte, siga abierto para toda la comunidad. Y hoy mismo, a las 3 de la tarde, para quienes están escuchando, se va a llevar a cabo el 14 Festival Hugo Midón. Vienen compañías, aparte de un espacio federal, vienen compañías de teatro musical de todo el país. Hugo Midón, Muy grande el Hugo Midón. Y ahí se lo recuerda, y ahí se lo reivindica, y ahí hay muchos jóvenes llevando la obra, la palabra y el pensamiento que él dejó como una luz en el camino del Vivitos y coleanos. Exacto. Vivitos y coleanos. A partir de la impresionante esto que traes, porque cuando Eve y las madres tuvieron la idea de resignificar ese espacio, sonaba como esas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Hoy estamos con el tema de hacer posible lo que nos dicen que es imposible desde temprano. Y hay que regar con mucho arte, ¿no? Ese lugar que es muy impresionante cuando uno va a la Exesma y qué visión la de Eve y las madres, porque realmente parecía una locura, como las cosas que planteaban ellas, porque es muy impresionante entrar ahí, te atraviesa el cuerpo, ¿no? Y convertir el espacio del horror en el espacio del amor, me parece que es una operación de altísimo vuelo político y humano, y a veces es como una que misión. Pasó, ¿no? Para nosotros se convirtió en una misión. Por eso seguimos ahí, a pesar del desfinanciamientos, estamos sin sueldos, sin ningún apoyo de ningún tipo, ni siquiera para comprar la bandina para limpiar. O sea, todo lo hace la gente, todo lo hace nuestro pueblo que llega y ayuda con un bono solidario a sostener la asociación Amigos del ECUNI, que también se formó para esto, y todos los artistas que durante todo este tiempo han estado participando. Como siempre, el arte pone luz y pone también memoria y pone política, porque si no, ese espacio no estaría abierto. Nuestro espacio, que es el espacio de todos, el ECUNI, no estaría abierto. Bueno, ya va a volver algún gobierno. Sí, esperemos que pronto. Y se va a ocupar. Yo quería decir solo una cosa, que Juan Falú, el maestro Juan Falú, fue la primer guitarra que sonó allá por el 2008, cuando llegamos a ese espacio. Fuimos los primeros, no había nada ni nadie, no teníamos ni sillas para sentarnos, y Juan llegó con su guitarra un día con un nudo en la garganta, porque él también fue víctima de la dictadura, y tocó para todos nosotros todavía lo recuerdo y todavía me emociono cuando lo digo, después de 17 años, tocó para nosotros y le puso como esa
primera luz a este espacio nuestro. Bueno, Así que entonces, para dar muchas ganas de ir a verlos mañana y de acompañarlos hoy en el Juli, pero sí. mañana, claro, Mañana, hoy y mañana, y siempre, pero bueno, mañana hay que trabajar. ¿Nos podrían compartir alguna canción, si tienen ganas? Claro, sí, por supuesto. Vamos a hacer un tema de Gardel y Lepera que se llama Soledad. Vamos. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos, que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando en su visión cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su hueca espectral. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando en su visión cenizas en mi corazón. Che, Camilo, el tango nos esperó. El tango nos esperó. El tango siempre espera. El tango siempre es espera. esa cosa. Pero, esa energía. Juan, bueno, espectacular, pero ¿cómo suena Gardel en voces de mujer, no? Y sí, es diferente, digamos, ¿no? Porque, digamos, nosotros fuimos una de las primeras que abarcamos la obra de Gardel, mujeres, digamos. Generalmente siempre la copaban los varones, porque como es lógico, ¿no? O sea, era Gardel. Pero la verdad es que es maravilloso abarcar esta obra porque además hay tanta, digamos, abarcó todo Gardel, desde lo más comprometido políticamente hasta lo más reo y que digamos que son hasta graciosos los temas, ¿no? Todo es un abanico pero impresionante, como nunca nadie abarcó tanto. Y eso es muy, muy lindo para nosotros hacerlo. Yo, por supuesto, hago lo reo y, como se imaginarán, María hace lo Yo también. Qué bien se complementan, Sí. porque es difícil, reparten una parte cada una y después
cuando van al unísono, cada una tiene su tonalidad y se complementa muy bien, ¿eh? Sí, y después en el espectáculo ella hace la parte más re, hacemos temas solas y vamos entrelazando ese diálogo de la historia también del tango, porque Gardel atravesó el folclore en sus comienzos, cuando los tangos no tenían letra. Claro. Entonces él cantaba cuecas cuyanas, milongas, estilos, cifras, que esa es la época que canto yo, y después ya empieza a cantar todos estos tangos, inclusive llegó a cantar a Mancia, Discépolo, Justamente el compromiso político, ¿no? Es impresionante. Bueno, pero ¿tienen ganas de pedirnos lo más reo de los reos que se les ocurra de Gardel? Bueno, vamos a hacer uno que parece escrito ahora, pero lo eligió en el año 30 y pico. Es del año 32, se llama Al mundo le falta un tornillo. Y parece que hay un presidente también. Sí, una ferretería. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garufa, neurasténico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay guita ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar un trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué va a arreglar un mecánico, viejo? ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura arrebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente, a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra a quién robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. A ver, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mañana entonces, ¿dónde? En La Conversa, queda en Castrobarros 809, en el barrio de Boedo, a las 8 de la noche. Así que allí los esperamos, Gardel, Entre Ríos y Criollos. Excelente. Bueno, y seguimos en... Muchas gracias. No hay dos sin Una tres. última. Ah, mirá. No hay 2 sin 3. Mirá, yo le quería entregar su tiempo. Sí, una y el más. tipo se copó. Ahora una política. La chapa, bien. La chapa, una bien política. A ver, una bien política dice. O graciosa. Pero política. O una graciosa. Ahí va, bueno. Pero melodía de Raval. Me enamoré una vez, un poquito más de una vez, pero Bien, bueno. me gusta el desorden este final. Ella dice que se enamoró una vez, yo no le creo, pero nada. La chica rea me parece que... Vamos. Vamos. Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que querés prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora que me ves largado, porque me has cambiado, me venís buscando. Y ahora que estoy largado, me venís buscando, pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepas. Y si te amaba ayer, ya no me interesas. Yo soy así, ni sé por qué. Quise sin ser hacer y me clavé. Me enamoré una vez, no me enamoro más. Y a mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes a mí no me engañas.
yo te di una cita en el gallinero, en el gallinero. Mira dónde le dio la cita. Me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loca. ¿Qué pasó? Me quedé de a pie. Y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, querés que lo deje. Y ahora que tengo otro socio, querés que lo deje, pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepas. Y si te amaba ayer, ya no me interesas. Yo soy así, ni sé por qué.